Bienvenidos al Refugio Alfa. Hoy hablamos sobre uno de los temas que están en auge, las inversiones inmobiliarias. Y para ello contamos con una experta, Laura Belles. Bienvenida. Muchas gracias. Bien, este es un podcast que yo creo que mucha gente le va a interesar, le va a encantar, pienso yo, porque el negocio inmobiliario, aparte de mover miles de millones, es un tema que está despertando el interés de muchísimas personas cada vez más, incluso diría cada vez antes. Y bueno, yo creo que de eso podremos hablar durante el podcast. Laura, yo te sigo en redes, te sigo viendo, veo todo tu contenido y me parece muy interesante. Cada vez te sigue más gente y eso también es un poco por la calidad de contenido que subes sobre inversiones. Pero bien, para aquellos que no te conozcan, me gustaría que te presentaras a todos nuestros espectadores. Pues mira, Laura es hija, es hermana, es mujer y sobre todo me defino como una apasionada del sector inmobiliario y sobre todo del mercado inmobiliario bancario. Es mi vida, es mi pasión y me he especializado en ello gestiono activos inmobiliarios bancarios desde hace más de 10 años y es mi vida. Yo tengo curiosidad, yo creo que es así como comenzamos siempre los podcasts en el Refugio Alfa, conociendo un poco al invitado o a la invitada, conociendo un poco cómo llegó y cómo digamos, ha acabado en este sector. Entonces me gustaría que nos explicaras un poco de dónde nace este interés. Pues mira, te explico. Yo estudié Relaciones Laborales y Recursos Humanos en Castellón, en la universidad, acabé la carrera y pues lo típico que no sabes qué hacer. Pues me fui a Valencia, me gustaba mucho la política y estudié un año Ciencias Políticas. Y justamente ahí, a través de un amigo, me dijo, mira, que tengo un amigo que quiere montar una financiera y una inmobiliaria en Castellón y busco una persona que sea su mano derecha y en quien poder delegar, ¿no?, para abrir la oficina. Y dije, pues bueno, como estaba un poco perdida, que no sabía qué hacer, me gustaba la política, pero tampoco quería estar en una gestoría, dije, pues venga, va, adelante, me voy a Castellón, vuelvo a mi tierra y adelante, vamos a gestionar esa inmobiliaria y financiera. Pues empecé a trabajar ahí, abrimos la oficina y, al año aproximadamente, conocí a un chico, que hoy en día es uno de mis socios, que llevaba la venta de los activos inmobiliarios de una entidad. Empezó él gestionando todos los activos de esa entidad en el Levante. Y también me dijo, Laura, busca una persona que para llevar lo que es la zona de Castellón Norte, me lo gestione todo, ¿no? Que yo pueda confiar también y me pueda vender este producto que yo ahí no llego. Pues le dije, vale, de acuerdo. Bueno, me cayó bien eso que conectas, ¿no? Y dices, adelante, voy a dar un pasito más allá. Y nada, pues ahí empezó todo mi camino, me asocié con él y puedo decir que hasta el día de hoy. Por eso que decía antes que llevo ya 10 años, casi 11, desde el principio, desde que los bancos empezaron a tener producto, hasta ahora que sí que es cierto que ya lo que vemos en los portales es mucho más residual, pero yo empiezo en el principio del ciclo que llamo, que es la primera etapa del ciclo de vida de los activos bancarios, que después comentaremos y no me adelanto. Pero ahí empecé. Cuando acabé la carrera, que era jovencita, pues lo típico, ¿no?, que no sabemos qué hacer, que estamos perdidos y mira, la vida pues me llevó ahí. Bien, cuando terminas la carrera y de alguna forma vas a parar en estos activos, en el mundo de la propiedad, de los activos inmobiliarios, comienzas ahí, pero de alguna manera luego van pasando el tiempo y dices, no, esto es lo que me gusta. Sí. Porque podrías haber dicho, oye, pues está bien, pero también quiero, pues no sé, dedicarme a otra cosa. Sí. ¿Por qué los activos inmobiliarios y no otra cosa? Pues porque lo veía algo diferente y mucho más fácil. Al final yo creo que el problema que tienen todos los APIs, ¿no?, los agentes inmobiliarios, es captar. Sin embargo, cuando tú trabajas con estos bancos, el producto te lo dan ellos. Entonces, pues me especialicé, me gustaba la manera que tenían de trabajar, vi que era un mundo desconocido, algo diferente, y ahí que fui, y ahí me quedé. Uh-huh. Y yo, hemos hablado antes fuera de cámara de que a mí me encanta el mundo de la inmobiliaria. De hecho, tuve una inmobiliaria con 19 años, eso no te lo he dicho, y también, de hecho, me dedico a ello a día de hoy, de alguna forma, no como tú en ese sentido, pero yo pienso que hay como esa complejidad a veces, ¿no?, y que se necesita el conocimiento adecuado para hacer bien las cosas, porque cualquiera que escuche a lo mejor esta presentación dice, vaya, esto llego, me meto en un portal y compro una propiedad y ya está. No, a ver, hay una serie de pasos
que hay que dar para, de alguna manera, sea una inversión y no una compra desastrosa. ¿Vale? Entonces vamos, si te parece, un poco a estructurar el podcast Venga. de esta forma. O sea, la persona que quiere comprar, o sea, y llega a ti y te dice, oye, Laura, yo necesito que me ayudes, quiero comenzar con esto. O sea, ¿cómo la encaminas? Pues primero que nada le pregunto cuánto capital tiene para invertir o si necesita financiación. Ya en función de lo que me diga, pues le digo, puedes comprar o te interesa comprar este tipo de producto. O bien inmuebles que son ya reos con posesión, que son inmuebles adjudicados, activos que el banco ya tiene a su nombre, o deuda, o compra en subastas, o en cesión de remate. Es un poco en función del objetivo y del capital que tenga esa persona, pues ya le enfoco en comprar un tipo de producto u otro. Claro. Creo que lo que todo el mundo se va a preguntar después de lo que has dicho, cuando dice, a ver, según el capital que tenga. Vale. ¿Cuánto capital? Porque claro, uno de los problemas que tenemos hoy en día, y creo que hay que sentar un poco a nivel social, ¿no? La problemática social es muy difícil ahorrar dinero y por otro lado es muy difícil que te den una hipoteca. Y cuando te dan una hipoteca hay que negociar muchísimo para ver qué tipo de hipoteca te dan. Sí. El 80, el 70, el 60, en fin. ¿Cuánto dinero necesito para poder comenzar en todo esto? Pues también depende, en función de lo que tú tengas o quieras invertir, una cantidad u otra. Pero, por ejemplo, nosotros, ahora la semana pasada justamente, firmó una alumna un piso que lo había comprado de banco y le había financiado esa misma entidad el 100%. El piso le costó 65.000 euros. El 100% del valor de la compra se lo financió la entidad. Entonces, claro, va un poco en función del tipo de activo que compres, del dinero que tengas y sobre todo de lo que cueste el inmueble. Pero, sintetizando, desde 10.000, 12.000 euros, tú puedes comprar un activo. O sea, con 10.000 euros podemos comprar una propiedad. Sí. Claro, pero yo imagino que existe algún tipo de técnica, porque yo ahora mismo voy a comprar una propiedad y con 10.000 euros yo no puedo comprarla. O sea, ¿cómo puedo comprar? O sea, ¿cómo puedo conseguir eso? Porque la realidad... Claro, una cosa es lo que se dice y la otra, claro. Porque tienes que saber el qué comprar, dónde comprar y a quién comprar. Si tú, lo que siempre también ¿no? está de moda y lo que siempre decimos, si tú te vas a Idealista o a Fotocasa a mirar un piso para invertir o para comprar, los precios están desorbitados. Sin embargo, si tú compras un piso de banco de fondo de inversión, va a haber una diferencia respecto a Idealista de un 50 o un 40%. Claro, vas a comprar un piso de banco muy por debajo del precio de mercado. ¿A eso qué significa? Que no hace falta que tengas 30, 40 o 50.000 euros ahorrados. Por supuesto, esto va en función de la zona donde quieras comprar y qué tipo de producto. No es lo mismo comprar en un pueblo de Castellón o de Valencia que en Madrid ciudad, lógicamente. Claro, va a depender de muchos factores. Yo creo que todos entramos en las redes sociales y vemos a mucha gente, y de hecho hablaba en la presentación del podcast de que es como un tema que está en auge. Es que todo el mundo te dice, compra y alquila, compra y alquila y tal. Pero ¿cuánto de verdad hay en todo esto? Pues sí que es verdad que, claro, a mí, pues hablando de esto, ¿no? Me llaman muchas veces especuladora y yo digo todo lo contrario. Yo no compro para especular, evidentemente, claro que sí, es un negocio. Pero mi objetivo, ¿cuál es? Comprar para alquilar, no para especular. La típica pareja joven que dice, llevo 2 años, 3 años y me quiero independizar con mi novio, con mi novia y no sé dónde irme. No puedo porque no puedo comprarme una casa, está todo carísimo, no me dan financiación porque no tengo ahorros, en fin, una serie de circunstancias. Pues yo lo que hago es comprar este tipo de producto para estas parejas, por ejemplo, jóvenes que se quieren independizar o gente que viene de fuera que quiere también vivir en un piso cerca de la playa, pues yo pongo este producto a la palestra para que la gente pueda tener acceso a este tipo de producto. O sea, de alguna manera defiendes más el hecho de comprar para alquilar que comprar para, no sé, hacer esa... ¿Cómo se llama? Para vender, flipping le dicen, ¿no? flipping, sí. Sí, quiere decir, reformar un poquito tal y vender. También depende el tipo, el precio, ¿no? de ese activo que yo compre, pues para mí va a tener un objetivo u otro. Sí que es cierto que si yo compro un piso muy, muy económico y veo que haciéndole un lavado de cara puedo ganar 20, 30 o 40.000 euros, sí que lo voy a comprar, reformar y vender. Que yo veo que el porcentaje es mínimo, pues lo voy a poner para alquilar, porque igual me va a rentar. Depende el tipo de producto, la zona también donde lo compre y lo que a mí me interese y, claro, mis circunstancias, por supuesto. ¿Cuáles son la mayor problemática que puede encontrarse una persona que quiere comenzar en todo esto a día de hoy? Pues que no sabe por dónde empezar y tiene parálisis por análisis y por ese parálisis por análisis no compra. No sé, yo es que hablo con personas que están muy en este sector y me dicen, es que no hay activos, es que ya no hay propiedades, es que ya no hay
qué comprar, ¿no? Entonces, es como que eso también frena un poco, ¿no? La entrada a este sector. ¿Esto es así o realmente sí hay donde comprar? Sí hay donde comprar, sí que es cierto que no hay tanto producto, bueno, y esto es una realidad, ahora yo hablo de los bancos, pero hace 1 año y medio, 2 años hacia atrás había producto por doquier, hoy en día no. Hoy en día si tú quieres comprar producto, activos que valgan la pena, no te tienes que ir a los portales porque no está el producto bueno y los chollos, oportunidades no están en la palestra, están mucho antes, mucho antes, no se publican. Explícame, ¿cómo funciona eso? Pues mira, ahora vamos al ciclo de vida que me gusta a mí explicar, ¿no? Que lo he nombrado así. Y lo que es el producto bancario, yo lo he dividido en 4 etapas. Por una parte, NPL, que son los non-performing loans, que son los créditos morosos, créditos dudosos. Por otro lado, tenemos las subastas, la tercera etapa, que serían las cesiones de remate, y ya en última instancia, lo que son los reos. ¿Qué ocurre? Que los reos con posesión es lo que veíamos en los portales y lo que seguimos viendo, que eso sí que es lo que aparece, que ya está más o menos a precio de mercado. Y si nos vamos a la primera fase, la primera etapa del ciclo de vida de los productos bancarios, que es el NPL, eso es lo que no se publica. Y ahí, sin duda, hoy en día, para mí, y es lo que yo estoy comprando, es donde están las oportunidades inmobiliarias, sin duda, y los chollos. Vale, pero tú tienes acceso a estos activos, quizás porque tienes esas conexiones, o todo el mundo puede tener acceso a estas propiedades. Claro, ahí está. No todo el mundo tiene acceso a estas propiedades porque esto es, por protección de datos, no puede salir a la palestra y solo tiene acceso la gente que trabaja con estos fondos, con estos servicios o bancos. Sí, de hecho, bueno, yo que soy lo que te comentaba anteriormente. ¿Tú eres inversor pro ya? Sí, o sea, yo por mi cuenta comencé y he ido pues desarrollándome fallo y error. Sí. Bueno, como todos, claro, Rubén. Y de alguna manera pues me ha tocado algún que otro fiasco, también te digo, porque esto no es un recorrido. O sea, te puedo decir que es algo muy divertido. A mí me encanta. Te engancha. Ir a sitios, comprar, arreglar, vender, alquilar. Es algo muy divertido que cuando comienzas dices, ostras, esto... O sea, de hecho, lo decías antes, apasionada. Apasionada, sí. Y cuando lo has dicho, digo, ostras, es que es así. Es que esto es un negocio que te engancha, que gusta, que de alguna manera te llama mucho la atención. Pero claro, cuando comienzas de alguna manera por ti mismo, sin darte... Claro, porque ¿a qué dónde vas? A lo que has dicho, a los portales comunes, compras y a veces compras por encima del precio que debes de comprar, no tomas en cuenta todos los gastos que tienen que haber, luego dices, si lo vendo ya no gano dinero. Claro. O sea, es decir, ¿qué tipo de gastos, por ejemplo, para que la gente que no haya comprado una propiedad y quiera comenzar sepa que se va a enfrentar, ¿no? cuando compra una propiedad? Pues bueno, lo primero, ya lo sabemos, hay que pagar al Estado ese 10%, bueno, depende de la comunidad autónoma, que sí o sí, de ITP, va a tener que pagar. Aparte del precio del valor de la vivienda o del inmueble que compre, el 10% sobre ese precio. Y después, si tienes que adecuar, que va a ser lo más probable, pues hay que tener en cuenta que hoy en día hacer reformas vale mucho dinero y que vas a tener mínimo unos gastos que vas a tener que pagar. Entonces, en función, una vez más, del objetivo que tú tengas de inversión, no es lo mismo comprar, reformar y vender que comprar, reformar y alquilar. Pues tienes que saber si te vale la pena hacer una cosa u otra, es decir, vender o alquilar. Tú defiendes más la postura del alquiler, por lo que más o menos... Yo depende del activo... Incluso en tus propios activos a la hora de trabajar, ¿defiendes más el alquiler o la venta? Depende del activo. En función de la rentabilidad, no me encasillo. En función de la rentabilidad que me pueda dar una cosa u otra, hago. Al igual que no solo compro pisos, compro locales, compro entresuelos, compro edificios, de todo. Yo cuando veo que hay rentabilidad y que está muy bien de precio, sobre todo muy por debajo del valor del precio de mercado, compro. No me importa el tipo de activo que sea. ¿Sabes qué? Lo has dicho antes, lo has mencionado un poquito por encima, que a veces se habla de especular, se habla un poco... No sé, parece que cuando hablas de trabajar con propiedades hay un cierto público que de alguna forma es como que eso es algo ofensivo. Pero vamos a ver, es como el que trabaja con cualquier otro activo, ¿no? Al final son propiedades y cada vez más yo me he dado cuenta que los inversores, aquellas personas que tienen un poco de dinero, están metiendo su dinero en propiedades. Sí.
históricamente ha sido así y a día de hoy sigue siendo así. Es decir, la gente prefiere de alguna forma algo tangible, Sí, ¿no? exacto. Algo que pueden tocar. ¿Has visto algún aumento en los últimos tiempos de gente o de la demanda, ¿no? de propiedades? Sí, muchísima gente y sobre todo de mi alrededor, bueno, amigos, familiares que tengo, todos quieren invertir en vivienda. Todos, además sabemos que, bueno, que hoy en día es una realidad, ¿no? Que tenemos un problema serio con la vivienda, que no paran de subir los precios y que además de aquí al año que viene dicen que va a subir un 9% interanual. O sea que la gente todavía más si cabe dice voy a invertir en vivienda porque es que no va a parar de subir. Y aparte cuando tú inviertes ahí, sabes que el dinero que inviertes se queda en la casa, se queda en el piso, ¿no? Se queda en el inmueble. No es como invertir en otro tipo de activos financieros que no sabes que a lo mejor, oye, depende, ¿no?, por dónde salga el sol, pues lo que inviertes lo pierdes. Aquí sabes que no. Muy malo tienes que hacer para perder dinero invirtiendo en inmuebles. Muy malo tienes que hacer. Claro, es que además cuando es como una inversión un poco más, no sé, te produce más tranquilidad, ¿no? Sí, De alguna manera. porque es eso, porque como el dinero que lo ves ahí. Ojo, que yo también he hecho inversiones que no me han salido bien, que no todo es un camino de rosas y todo te sale perfecto. Yo llevo muchos años, he invertido mucho y también hay alguna inversión que no, que ni lo comido por lo servido. Pero hay de todo, forma parte de este business, Bueno, ¿no? cuéntanos una anécdota o una situación como la que relatas. Pues mira, te voy a contar una. Hace un par de años compramos un local en un pueblo de playa y ahí nos pensábamos que podíamos hacerlo. Teníamos todo clarísimo con el arquitecto, con el ayuntamiento. Lo compramos porque queríamos hacer un cambio de uso y al final, por X circunstancias, el cambio de uso no se pudo hacer. Total que después de pagar abogados, pagar también albañiles incluso, arquitectos que lo estaban haciendo ya el proyecto, se quedó todo en agua de borrajas y bueno, ni lo comido por lo servido. Ahí perdimos algo de dinero. Después, una anécdota ya buena, otro piso que compramos, bueno, un piso no, un apartamento, un estudiante muy pequeño, que lo compramos con inquilinos dentro por 13.000 euros. Ya fuimos para empezar las obras, ¿no? Y para ya empezar a producir y justamente cuando fuimos para empezar con los albañiles no había nadie. Había desaparecido quien vivía dentro. Y eso después sí que lo vendimos, lo adecuamos y sí que lo vendimos por más del doble. Casi el triple de lo que nos costó. Era un estudiante, sí que es cierto, que al lado de la playa, muy bien, pero lo compramos con unas circunstancias, ya con unos números... ¿Has dicho 13.000 euros? 13.000 euros. Sí, parece que hoy en día no tienes ni un coche. Y la gente pensará, ahí está, pues claro, pues activos de bancos. O sea, ¿se pueden comprar apartamentos en 13.000 euros? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Hoy en día sí que es verdad que ya en el final de la etapa, ¿no?, que decimos del ciclo de vida, va a ser más complicado, pero si nos vamos un poquito antes, en las primeras fases, en las primeras etapas, sí. Sin duda, vamos. El cambio de uso se ha convertido en una alternativa, ¿no?, para tener una propiedad. Comprar un local, hago el cambio de uso, pero por lo que dices no es tan fácil. No. Al Y final además, conlleva a hablar de albañiles, a hablar de arquitectos, ayuntamientos. Ayuntamientos, sí. Y creo que cada vez están poniendo más diques y más restricciones para que no se pueda hacer esto. No lo comprendo. Yo tampoco, porque al final estás poniendo, ¿no?, al servicio viviendas para que la gente, oye... ¿Que no existían? Que no existían, que estaban abandonadas con la persiana bajada y, oye, tú ahí vas a dar un servicio o bien lo vas a vender para que alguien tenga acceso a la vivienda o lo vas a alquilar para que alguien que no pueda comprar pueda vivir. Pues no, pues todo lo contrario. Aproximadamente, ¿cuáles son los parámetros digamos, exigencias administrativas para hacer un cambio de uso? Que puedas decirnos un poco. Pues que sea exterior, los metros y depende en qué localidades, en qué ciudades, incluso te exigen hasta que tengas una plaza de garaje. Eso es algo que, bueno, tú cuando compras un piso no todos tienen asignada una plaza de garaje. Para nada, vamos, sí. Para nada. Sin embargo, cuando tú quieres hacer un cambio de uso, sí, depende en qué zonas. Entonces ya tienes un local y quieres convertirlo en vivienda y hacer un cambio de uso. En algunos lugares te piden que tenga una plaza de parking. Una plaza, sí. Si no, no puedes hacer el cambio de uso. Alucinante, pero sí. Aparte, por supuesto, de unos metros y que tenga luminosidad, que eso sí que lo comprendo. Eso es entendible. Es decir, que también es cierto que entiendo que la administración tiene que poner unos ciertos límites, básicamente... Porque habrían zulos. Claro, si no, y eso yo no para nada lo comparto. Hay kamikazes que sí. De hecho, no hace mucho vi un reportaje que en Madrid, en un sótano, empezaron a hacer habitaciones, pero un sótano sin ventilación, sin ventanas, sin nada. O sea, igual que en tejados, sin ventanas y sin nada, como trasteros. Eso me parece deleznable. Claro, tiene que haber unos límites,
pero entiendo que de alguna manera se debería de facilitar un poquito más para que todos estos digamos, locales o lugares puedan ser viviendas en el mercado. Final. Mira, yo en una entrevista no hace mucho hablábamos de el precio del alquiler y hablábamos del precio de la vivienda. Y, no sé, habían pues, varios tertulianos que defendían la postura de que debía haber una legislación que limitara los precios de la compra o de la venta y limitara los precios del alquiler. Esto tú como inversora, ¿cómo lo ves? Pues yo lo veo mal, no, muy mal. ¿Por qué? Porque para mí ya entraríamos en una dictadura y si hay un problema de vivienda, que lo hay, y como hemos dicho antes es una realidad, el gobierno lo que tiene que hacer es poner al servicio, ¿no? Pues viviendas. Suelo hay, dinero, depende como nos lo gastamos en lo que no nos tenemos que gastar, no hay, pero yo creo que son ellos los responsables de poner también al servicio de las personas y de la sociedad estos inmuebles que hacen falta. Y no restringir ni poner diques a los inversores que también arriesgan y ponen en riesgo su vida, ¿no? Valga la redundancia, para, al servicio de la sociedad, poner estas viviendas. Entonces, yo creo que no somos nosotros el problema, todo lo contrario, sino la solución, ya que en este caso el Estado no pone remedio al problema que tenemos. Vale, ahora como inversora y experta, vamos a darle solución al precio. ¿Cuál sería la solución para que bajaran los alquileres? O sea, ¿qué podemos hacer para que bajen el precio del alquiler o que el mercado pueda interferir un poquito en los precios? Pues, por ejemplo, ahora, ya sabemos lo que ha pasado con el alquiler vacacional. Que eso también, déjatelo estar, es otro tema que quedaría para largo. Pero, una vez más, sí que es cierto que ahora los intereses de las hipotecas han bajado, pero yo creo que, insisto, si el gobierno pondría al servicio muchas más viviendas y empezar a construir, ahora todos los activos que tenía la Sareb, eso se ha quitado del mercado porque ellos quieren darlo, ¿no? O sea, darlo no, que la gente pueda acceder a este tipo de producto porque el precio será más bajo, no serán precios tan elevados. Pues si ellos pondrían remedio, o los constructores en este caso, que tienen que el terreno, tenerlo, no te financian el suelo. Y aparte, creo que es un 50-60% que los constructores tienen que tener para poder construir, porque si no, la entidad no les financia. Pues si todas estas restricciones se quitarían, la gente podría comprar y los precios del alquiler no serían tan caros, bajarían. Claro. Serían tan altos, serían más bajos. Claro, lo que nos lleva a entender es justamente lo que estamos hablando, es que y tratar de interferir en los precios, lo que hace es que yo, por ejemplo, si yo quisiera comprar un piso para sacarlo digamos, al mercado, para el mercado del alquiler, pues veo que el Estado está limitando los precios, digo, pues no lo compro. Meto mi dinero en otra cosa, porque para mí es interesante invertir, y entiendo que cualquier tipo de inversor le es interesante invertir en propiedades siempre y cuando pueda sacar una rentabilidad de ello. Claro, en el momento que empiezas a limitar, dices, yo me llevo mi dinero a otro sitio o a otro tipo de negocio. Invierto ahí hasta que es lo que está pasando con muchos inversores mucha gente que invertía de fuera. Y otro factor que afecta bastante es la protección que tiene el inquilino frente al propietario. Es decir, que tú te puedes quedar en función, ¿no?, de si eres vulnerable porque tienes hijos, eres mayor o alguna discapacidad, tienes tu poder, o sea, el inquilino tiene el poder sobre tu piso. Cuando tú estás pagando una hipoteca, estás pagando una luz, unos gastos de comunidad, agua, y que no te paga, ¿y qué ocurre ahí? ¿Qué pasa? Entonces, claro, el propietario está desprotegido porque puede estar ahí meses y meses. Sí que es cierto que ahora todo lo que tenemos es un seguro de impago de alquiler. Pero claro, ¿qué pasa ahí? Después dicen, están altísimos los pisos. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos? Pagar un seguro. Que al final sí que es cierto que eso repercute sobre el inquilino. Pero ¿qué hacemos? Es que es lo que hay. Entonces es una cosa lleva a la otra, ¿no? Es un círculo vicioso que al final no se sale y lo que han conseguido es que los precios estén por las nubes. Claro. Yo soy de la opinión de que el mercado regula el precio. Sí, sin duda. Si hubiese más propiedades en el mercado, los precios bajarían, porque al final esto es oferta y demanda. Sí. Si hay muchos más pisos que personas buscando pisos, yo tengo una propiedad vacía, la quiero alquilar. Entonces, si tengo que competir contra muchos alquileres, tengo que bajar el precio. Claro. Pero si de alguna manera hay 10 personas buscando pisos y solamente hay un piso en alquiler, sí, yo puedo subir el precio porque hay más personas que quieren alquilar.
Entonces, la oferta y la demanda van de la mano para determinar el precio de un activo, ¿no? Sí, sí. Entonces, oye, pues vamos a fomentar que la gente compre propiedades y las saque al mercado. Es un poco lo que yo creo que se necesita en materia de vivienda. Pero bueno, esto es algo que los que tienen el poder son los que tienen que tomar las decisiones. Y ellos mandan y deciden y los demás, pues mira, no queda otra que... Y luego están las personas que, como tú, que de alguna forma estudian el mercado, estudian cómo funciona la propiedad, cómo funciona bueno, pues este mercado y trata de alguna forma de sacar esa rentabilidad. Yo imagino que has visto mil cosas diferentes, ¿no? Sí. De propiedades, compra, hablabas de inquilinos y me parece que es un tema interesante a tratar en el podcast, el tema de los inquilinos. Porque ¿cuánta gente habrá que no quiere comprar porque tiene miedo a que el inquilino no le pague? Sí. ¿Y cuánta gente habrá que tiene una propiedad cerrada Sí, sí. y no la saca por Y no eso? la saca porque tiene miedo. Por doquier. Un montón de gente. Y más de la que nos pensamos. ¿Eso es así realmente? ¿Una Sí, persona sí. te deja de pagar y se puede quedar en tu propiedad? A mí nunca me ha pasado, pero sí que sé de casos que sí, claro, y que llevan meses. De hecho, bueno, los bancos son un ejemplo de que tienen un montón de viviendas así, de activos así, y no de un mes, 2 meses, de hace años. Claro. Es una realidad, ¿eh? Esto es bueno, una realidad. Y hablando ya de estos serían, ¿cómo se dice? Incocupas o bueno, deudores. O Sí, deudores, en fin, o sea, por no poner una etiqueta. Muchos bancos venden propiedades con los ocupas o anteriores dueños dentro. Dentro, eso es. ¿Vale? ¿Eso es algo interesante para comprar? Sí. Los bancos venden... ¿Y cuál sería el procedimiento para digamos, hacer? Los bancos venden producto suyo tanto con deudores o con ocupas, que son ocupas de patada o con los deudores, ¿no? O ocupas con C. Interesante, para mí sí que es, por supuesto. Los bancos lo que quieren es quitarse este producto, ellos no ganan dinero de esto, ellos ganan dinero de las hipotecas y no de vender inmuebles. Entonces, cuanto antes se lo quiten, mejor. ¿Qué hacen al respecto? Pues vender este tipo de producto ocupado mucho más barato que el de precio de mercado. Y sobre todo si está ocupado, más si cabe. Entonces, nosotros podemos comprar un piso a nivel de inversión, un piso ocupado, por mucho menos de la mitad de lo que te vale un piso en Fotocasa o en Idealista. Un ejemplo, aquí en Alicante, si tú vas y buscas en una zona determinada, en Elche, por ejemplo, un piso de 3 habitaciones por 150.000 euros, pues de banco, ocupado, quizá lo encuentras, o sin posesión, que eso no significa que esté ocupado, lo puedes encontrar quizá por 65.000 euros, 70.000, depende. Pero por supuesto que vale la pena. Ahora bien, ya es en función del que lo compra, ¿no? del propietario o del futuro inversor, qué es lo que va a hacer con la persona que vive dentro. Si llegara a un acuerdo, que se hace muchas veces, para que se quede y que pague un alquiler, en función del perfil, o ya acordar para que se vaya y lo pones a la venta o lo adecuas y en alquiler. Depende. Sí, pero porque tú como inversora puedes comprar, o un inversor puede comprar con una persona ocupa dentro de una vivienda. Pero ¿qué familia va a comprar una casa así? Pues muchas, muchísimas. Para ellas, ¿qué Sí. ¿qué hacen con la persona aquí dentro? ¿No? Pues negocian. Ahí ya hablamos o bien de acuerdos judiciales o acuerdos extrajudiciales. Tengo alumnos que sí que van ellos directamente y negocian, llegan a un acuerdo y se van. Hay otros que llegan a un acuerdo y llegan a un acuerdo con el ocupa que hay dentro, con el deudor, y se quedan, les paga al propietario ahora un alquiler y ya está. Ese tipo de acuerdos, ¿qué importes suelen ser? Porque claro, yo quiero comprar una casa con un ocupa dentro y digo, ostras, ¿qué le tengo que pagar? ¿qué le tengo que pagar? Para que se vaya. Para que se vaya, claro, porque ¿qué son? 500 euros, son 30.000. Pues también depende. Mínimo, en este caso, el que yo compré en la playa, cuando ya fui con los albañiles y demás, ya no había nadie. Hay otros que o te piden 2.000 euros, o 3.000, o 5.000. Sin embargo, en Madrid yo he tenido casos de fondos con los que trabajo que el propietario deudor les pedía 100.000 euros por desalojar esa casa. 100.000 euros. Y esto es en serio, ¿eh? 100.000 euros. O sea, eso, que es una barbaridad. Claro, ¿no? El fondo de momento dice espero y bueno, que siga el trámite judicial y ya llegará. Pero es un abuso, es una barbaridad. 100.000 euros por desalojar esa casa. Claro, es que estamos hablando de que, bueno, al final es que te toque la lotería. Claro. Ocupar una propiedad te está tocando la lotería. Puedes pedir 100.000 euros para después desocuparla,
me parece No, ya es una aberración. Sí, ¿no? eso es otra historia. Sí que es cierto que antes de comprar este tipo de activos tienes que tener cabeza y tienes que ver qué es lo que estás comprando, qué tipo de ocupas hay dentro y ya en base a eso pues ver si te interesa o no te interesa. Tienes que hacer los deberes antes. No es comprar un ocupado a la ligera y ya está, no. Tienes que saber el tipo de ocupa que hay, si es vulnerable, si no es vulnerable, si se acoge a la ley, si no se acoge a la ley. Claro, ahí hay muchas casuísticas. Eso es que es un tema delicado, porque claro, Sí, muy delicado. No es lo mismo que esté ocupándolo un tipo ahí con 25 años, que yo qué sé, ¿no? O sea, que no tiene ningún tipo de problema, que se ha metido ahí porque se ha enfadado con sus padres. Que también los hay. Que también los hay. Que el que esté dentro es una familia pues con cierto tema de vulnerabilidad. Porque tiene hijos pequeños, no son mayores de edad y están ahí de momento, tienen que tener un techo. Y es algo mucho más complejo de... Sí, sí. No tiene nada que ver un proceso con el otro. ¿Y cómo haces para saber qué tipo de persona hay dentro? Porque en este caso el fondo te da la información del tipo de ocupa. Normalmente te da la información del tipo de ocupa que hay dentro. Normalmente. Te da toda la documentación legal para que tú lo puedas ver. Aún así, insisto, por mucho que nos den toda la información y toda la documentación, yo siempre voy, yo mi abogado, y lo miro. Y eso es lo que le recomiendo a mis amigos, a mis alumnos, perdón, que no compren a la ligera. O sea, lo recomiendas que vayan en persona sí, y conozcan a... Y que vean, porque también muchas veces nos podemos encontrar en el caso de que si está ocupado, que el banco te lo pase todo y te diga, según esta documentación, está ocupado, tienen la ley, se acogen a la moratoria, tal, pero que tú vayas allí y no viva nadie. Puede ocurrir. ¿Por qué? Porque muchas veces también lo que han hecho, muchos ocupas, que son ocupas no de patada, pero que los deudores han dicho, a mí el banco igual, me va a quitar esta propiedad, me va a quitar el piso, yo alquilo a una tercera persona mi piso, este inmueble, que me vaya pagando 300, 400 euros al mes y ya, oye, cuando el banco le toca la puerta o cuando sea el momento del juicio, ya se apañará. Pero yo de momento voy cobrando cada mes y ya se apañarán. Eso también pasa. Sí, también hay propiedades que son embargadas y los dueños se siguen quedando ahí. Sí, un montón. Pero también hay propiedades embargadas que los dueños se van, lo alquilan, que en este caso... Lo cuento porque el último piso que yo he comprado ha sido esta casuística, yo lo compré y el que vivía dentro no era un ocupa, pero no era un deudor. Resulta que el deudor le había hecho un contrato a este ocupa para que se quedara allí y este ocupa le estaba pagando una cantidad al antiguo deudor. Claro, es que, cuando ya el piso pertenecía al fondo. Y que quizás ni siquiera era consciente de que... No era consciente, claro, no era consciente. Esto es una práctica habitual, yo imagino, ¿no? O sea, sí. Oye, me van a quitar la propiedad, pues la alquilo. De hecho, no hace mucho, mirando un edificio, no sé, había 20 pisos y, bueno, cuando yo llegué, lo vi todo muy bien. Estaba todo perfecto, todo muy bien cuidado. Dije, ostras, qué bien, ¿no? Luego empecé a indagar y había de los 20 pisos, había, no sé, 15, justamente, habían sido embargados y alquilados, como estás diciendo. Además, los había gestionado la misma persona y los había alquilado. Bueno, pues llevan ahí un montón de tiempo, ¿eh? Y para quitarlos, complicado, depende cómo. Claro, porque ellos en realidad sí están pagando y tienen un contrato. Exacto. Entonces ahí ya... Ahí ya estamos hablando de recurrir a estas empresas que... Sí. Es decir, al final... Sí, acuerdos, judiciales, extrajudiciales. En este caso, los fondos tan demonizados que están, ellos lo hacen todo con empresas a través de mediación, ¿no? Extrajudicial muchas veces, y les acaban pagando para acabar bien, porque ellos, insisto, no quieren estos pisos, no quieren estos inmuebles, no quieren activos, quieren recuperar su dinero, el dinero que han prestado. Entonces, a partir de ahí, pues de buena fe, vamos a ver cómo acordamos esto, ¿no? Para que sea una salida buena para ambas partes. Sí, yo creo que le pasará a todo el mundo que está, si no ha empezado, al menos está interesado, ¿no? en todo esto. Empiezas a buscar y de repente ves una propiedad y dices, ostras, que tiene un buen precio. Y te pones a leer sin posesión. Sí, situación especial. Sí. Para inversores, ¿no? Especial para inversores. Eso es. Sí. Situación especial para inversores sin posesión. Claro. Es como que todas las casas de banco que vas encontrando que son que tienen un precio tal, claro, están ocupadas. Y claro, entiendo que para un inversor tener una buena formación de cómo gestionar esto es clave. Sí, sin duda, porque es lo que digo, depende del tipo de piso ocupado que compres o casa ocupada, no es tan chollo. Te tendrás que esperar un tiempo o unos años para que cuando pase la ley, si al gobierno no se le antoja otra vez decir, no, pues ahora amplío la moratoria. En vez de hasta el 2028, será hasta el 2030. Claro,
Claro, tienes que saber muy bien y ser consciente de lo que estás comprando y los hándicaps que puedes tener. Es fundamental. Exacto, No todos los pisos ocupados valen. Sí, porque aunque el precio sea bajo, puedes estar comiéndote un dolor de cabeza, Sí, básicamente. sin duda. En cuanto al tema de los inquilinos que quedan en las propiedades, justamente estabas hablando y me vino a la mente un amigo que compró un piso en Alicante, Sí. lo compró a un precio buenísimo y inicialmente parecía fácil, había unas personas que estaban dentro, de hecho eran los anteriores dueños, y claro, cuando vio que era un matrimonio y con su hija, pues dijo, bueno, hablaré con ellos y llegar a un acuerdo. Y viene un poco al hilo de lo que estabas comentando, de que depende del caso. Justamente la hija tiene una discapacidad. En ese momento, ellos eran conscientes, porque yo creo que también se aprovechan un poco. Y no hablo de que se aprovechen estas personas en concreto, sino en general. A veces claro que sí. son conscientes de que la ley les ampara de alguna manera y dicen, no, digo, de aquí no me voy a ir. Y si me voy, me tienes que soltar. Pagar tanto, 5.000, 10.000, 15.000. Pues en este caso le dieron 30 y tantos mil euros. Sí. También es cierto que compró muy barato para el tipo de propiedad que era y le salía a cuenta pagar, llegar a un acuerdo de 20 y pico mil. Claro, tú ahí tienes que saber negociar con el banco y decirle, oye, te paso esta oferta, ¿no? Aunque esté ocupado, te paso una oferta mucho más baja porque he hablado con los propietarios, deudores, y me piden tanto. Entonces ahí ya es tú caso negociar para que te lo bajen lo máximo y así si te piden 30.000 euros o 20.000 euros, tú ver que los números te salgan igual. O bien, que hay muchos inversores que lo hacen, como he dicho anteriormente, tú compras ese piso que está ocupado, pero ves que hay un matrimonio pues un poco mayor o que vive una familia y dices, oye, lo voy a comprar yo, ¿cuánto me puedes pagar al mes? Y si ves que a ti se te acopla y la inversión te sale bien y que sacas buena rentabilidad, oye, pues que se queden. Claro, evidentemente te vas a asegurar y vas a ratificar, ¿no?, entre comillas, que te pueden pagar y que vas a cobrar cada mes. ¿Que es un poco más difícil? Sí, pero que tengo yo inversores alumnos que lo hacen, también. No todo es comprar ocupados, comprar este tipo de productos, echar a los que viven dentro y se acabó. No, hay de todo, hay de todo. Bueno, estamos hablando de una de las problemáticas que te puedes encontrar cuando compras una propiedad, un fondo o un banco, que puede ser que te encuentres alguien dentro y que recomiendas ir a verlos. Es decir, esos chollos que encuentras en Toledo, que te metes a buscar, ¿no? Que la habrás visto muchas veces en algunos pueblos de Toledo, y ves propiedades súper baratas. Y entonces dices, ostras, lo compro. Sí, pero a lo mejor interesa desplazarse, verlo. O sea, no es comprar un chollo, no. Tienes que cerciorarte que en realidad no haya un ocupa, y si hay un ocupa, ¿qué tipo de ocupa? Eso es. Pero más allá de esto, ¿qué otras problemáticas, si pusiéramos versus a propiedad de particular a propiedad de banco, nos podemos encontrar? Cuando compras un piso... A un banco, pero un piso ocupado o un piso en general. No, un piso en general. Pues bueno, encontramos al lado un ocupa, pero también hay otro tipo de... Por supuesto. Como tú sabrás, que eres un inversor ya muy adelantado, muy avanzado, el blanqueo de capitales. Exacto. Es el principal problema cuando tú compras un activo de banco. Y de hecho cada vez se están poniendo más duros y es más complicado pasar PVC. Hay operaciones que se dilatan, a lo mejor 6, 8 meses o 10 meses por el tema de la documentación. Porque tú sabes que te piden, si has cobrado, es una donación, la escritura de donación. Si has cobrado una herencia, pues también que lo justifiques. Tiene que estar todo absolutamente justificado. Cada movimiento bancario que tienes, cada movimiento, porque te van a pedir un extracto, es bestial. Tú lo sabrás, depende qué banco te va a pedir un extracto de los 3 últimos meses, 6 últimos meses, y como haya algo que no cuadre, que sea un ingreso recurrente, que tú, si es un alquiler, ¿vale?, porque lo puedes justificar con el contrato, pero algo que tú no puedas justificar porque vendes por Wallapop o haces BlaBlaCar o lo que sea, ya la operación se ha tirado atrás. Todo lo que no esté declarado es tremendo, es que no lo pasa. Sí, no, es tremendo. Es tremendo. De hecho, yo, la primera vez, que imagino que a todos que hemos pasado el PVC por primera vez, yo dije, vamos, esta gente solo le ha faltado pedirme, no sé, la parte de nacimiento. Sí, o una prueba de ADN, nosotros lo decimos, sí. Es que lo único que le falta es horrible. Me pidieron escrituras, extractos del banco. Sí. Claro, yo ahí encontré una técnica quizás para simplificarlo un poco esto. Y es, claro, si compras con dinero propio, ¿verdad? Ahí es. Es un poco que tienes que justificarlo todo. Pero si cuando pasas eso es. Exacto. Ahora bien, ya sabemos, yo siempre lo cuento, ¿no?, que cuando empecé en este mundo, al principio, hace 10 años,
que empecé a vender inmuebles de banco, a mí los clientes me pagaban las reservas en dinero, en cash. A mí me daban 3.000 euros o 5.000 euros y yo iba y lo ingresaba por el cajero o iba al banco y esto es la reserva de este piso. De banco, ojo, cuidado cuando yo empecé. Ahora eso imposible. Imposible, de hecho, cuando tú haces la reserva, aunque sea o pasas una oferta de 500 euros, después te lo aceptan, desde un número de cuenta, es que de esa cuenta tiene que estar todo justificado. Sí. Y desde esa cuenta vas a tener que después tener que comprar. Y si no, justifícalo todo. Es un caos que dificulta bastante las operaciones. Pero nosotros siempre avisamos, oye, tiene que estar todo justificado, esto es así, esto es así, y si sabes cómo va, pues no hay problema. También es cierto que aquí tenemos muchos alumnos que compran a lo mejor un activo, ¿no?, de entre 5 o 6. Pues pasar el PVC de 5 o 6 personas, eso es inviable. Eso es inviable. Entonces, hay diferentes técnicas, como por ejemplo pignorar, claro, diferentes casuísticas para que las operaciones de PVC no se compliquen. Porque al final, oye, hoy en día todos pagamos con el móvil, todos hacemos operaciones y como te encuentres con un banco que sea pejillero, que como digo, cada vez son más, no pasa PVC y pierdes la operación. Sí, totalmente. De Seguro. hecho, te contaba antes, la primera vez que pasé esto fue, que me pidieron un extracto de los 3 últimos meses y tuve que justificar absolutamente cada movimiento de dónde venía. Y bueno, y ese caso, por ejemplo, de que alguien te deja el dinero. Eso ya es... Ahí ya Sí, eso ya es también otra movida, que ahí la operación que a lo mejor ni te sale. Porque si la otra persona, claro, tiene que justificar también la otra persona el dinero de dónde lo saca. ¿De dónde lo sacó? Claro, ya sabemos que nos van a pedir la renta, las nóminas, todo eso por descontado. Pero, insisto, si hay movimientos que no saben ingresos de dónde proceden, la operación se te cae. De hecho, mira, ayer firmamos una operación de un alumno que tiene una empresa y es una patrimonial, y una compraventa que hizo, la escritura que tuvo también que entregar, en esa escritura faltaba una hoja. Pues hasta que la hoja de la escritura que faltaba no se entregó, no aprobaron el PVC. Ojo, cuidado, ¿eh? La hoja de una escritura de compraventa, porque había vendido un piso. Pues faltaba una hoja y como esa hoja no estaba en la escritura, el PVC no tenía el ok y no se podía firmar. O sea que ya estamos en un punto se están poniendo... cuando todo lo demás está justificado a través de facturas, de escrituras, todo, pero que falta una hoja de una escritura, a ver, que está todo como toca, que es ante notario. Pues no. Sí, yo ya por ser un poco crítico, siempre digo que, porque el PVC yo ya lo he pasado unas cuantas veces. Sí, ya te acostumbras. Ya me acostumbro. De hecho, cuando voy a hacer una reserva directamente, yo ya saco extractos, esto, tal, rentas. Ya sabe uno lo que tiene que entregar, ¿no? Pero yo siempre digo, ostras, si tuviesen que justificar el fondo con el dinero que ha comprado la propiedad, ojo, porque nos piden muchísimas más cosas de lo que le pidieron a ellos. Pero sabemos que estos fondos son suecos, americanos, exacto, suizos, claro. Bueno, tenemos el PVC, ¿qué más? Es decir, versus propiedad de compra a un particular, ¿qué puntos positivos o negativos tenemos? Normalmente también cuando tú compras un piso de banco le vas a tener que adecuar. Eso sí que es cierto que hoy en día, como hemos dicho antes también, claro, una reforma, una adecuación, un lavado de cara, pues mínimo 15-20.000 euros, depende de cómo esté el piso. Yo, por ejemplo, este último sí que es cierto que compré, la adecuación me ha costado 3.000-4.000 euros. Eso es diferente porque lo he pintado, he cambiado la cocina, 2 muebles y poco más. Pero si no, si tú quieres arreglarlo y dejarlo bien, va a estar más hecho polvo y 15, 20.000 o 30.000 euros en función del piso sí que te vas a tener que gastar. Entonces es el dolor de cabeza, ¿no?, o esa preocupación de tener que reformarlo. Busca albañiles, busca fontaneros, electricistas. Entonces, a diferencia de particular, si tú compras un piso que va a ser más caro, normalmente es que tú ya puedas entrar a vivir. No a tu gusto, sí, eso sí que es verdad, pero también depende del objetivo que tengas. Oye, si ya tiene muebles, está pintado y camas, por así decir, pues oye, tú ya lo tienes para alquilar y es entrar y directamente rentabilizar. Sin embargo, de banco no. Yo diría que las principales dificultades son esas, ¿no? El PVC y después que vas a tener que adecuarlo. Pero por supuesto que por goleada ganamos en cuanto a comprar uno de particular por el precio. Por el tema precio. Por el tema de sí, precio. Yo te diría, por meter algún que otro punto más. La financiación, también. Sí. No sé si vas por ahí, que me la dejaba, pero... Como inversor, claro, ya el tema de la financiación, tienes una pelea con los bancos tremenda, porque hay bancos, por ejemplo, que cuando ya son compras de inversión, no te quieren dar más del 70%. Ya. Que eso es algo que, por ejemplo, imagino que tú tienes eso mucho más controlado en cuanto al tema de las hipotecas. Pero yo te iba... Bueno, hay algo que añadir ahí.
Depende del piso que tú compres, al banco que lo compres, cómo. Hemos comentado también, el banco lo que quiere es vender propiedades porque no es un negocio real, lo que va a hacer es darte las mejores condiciones de financiación e incluso te puede financiar hasta el 100%. Entonces, para mí eso sin duda es una de las ventajas. Es vamos. que cuando has dicho 100% antes, claro, las pupilas se me han abierto. Sí, pues existen, hay gente que dice, ostras, Porque pero claro, sí. digo, vamos a ver, o sea, necesito conocer y ver cómo funciona eso, ¿no? Porque el tema de las compras con un 100% de financiación Y a los funcionarios ya ya prácticamente. es muy complejo. Pues ¿sí? en este caso sí. De hecho, teníamos una promoción de obra nueva, y hablo de esto porque es reciente, que financiaban el 100%. También depende, por supuesto, del perfil. Claro. No es para todo el mundo. Hay muchos factores que influyen ahí, pero sí que es cierto que era una obra nueva, un piso para entrar a vivir, y financiaban el 100% del valor de la vivienda. Entonces, sin duda, como decía, no, esto ya para mí no tiene competencia. Que te financien un piso hoy en día al 100%. ¡Wow! Digamos que tenemos el punto positivo de comprar un fondo, que es el precio. Sí. Tenemos precio. Sabemos que posiblemente hay que hacer algún tipo de reforma o adecuación a la propiedad, porque a lo mejor el que se fue, lo que pudo romper algo, que Sí. eso es muy común. O sea, yo Sí, también lo sé. yo también me he encontrado de todo. Sin ventanas, sin rodapiés. Claro. Y en algunos casos, yo, por ejemplo, compré una casa y se habían llevado las tuberías. Habían picado el azulejo y roto los... Sí. Claro, dije, bueno, ¿qué sentido tiene? O sea, no has ganado nada. O sea, Hacer daño. Hacer daño, básicamente. Que bueno, que cabe decir aquí, y una lanza a favor de los bancos, que también están muy demonizados, que los bancos, antes de empezar ningún proceso judicial, intentan siempre negociar con el deudor, siempre, y van a intentar llegar a una dación en pago. Es decir, que el propietario al final salga limpio, que no tenga ninguna carga y que le deje el piso o el inmueble, en este caso, al banco y ya está. Pero es que incluso hasta que después sí, tenemos también muchos casos que los bancos venden estas carteras, ¿no?, de créditos impagados a fondos. Estos fondos, después de que adquieren estas carteras, lo primero que hacen es volver a tocar a la puerta a los deudores, a los propietarios, para llegar a un acuerdo, bajarles, hacerles quitas, para que puedan comprar otra vez o para que paguen lo que se debe. Porque ellos, insisto, no es su negocio principal. Entonces lo que quieren es vender y ya está. Y llegar a un acuerdo y salir, oye, de la mejor manera posible. Entonces esto es muy importante, que la gente dice, no, es que los bancos son unos ladrones. No, los bancos siempre van a intentar negociar, y durante años, con los deudores, con los propietarios, siempre, 100%. Claro, tenemos por un lado el punto positivo, que conseguimos el precio adecuado, ¿vale? Y esto es algo que evidentemente es lo más importante. O sea, todo lo demás puede ser un poquito más complejo, menos complejo, pero la realidad es que lo que queremos es precio. Claro. Vale. Y ya lo tenemos. Ahí está el negocio. Ahí lo tenemos. Pero en cuanto a tema de un poco con qué complicaciones podemos encontrar, yo al menos, de mi experiencia, posiblemente a lo mejor tema, por ejemplo, el importe de las comunidades, no sé, los impuestos que puede tener la propiedad, como el IBI. No sé, eso bajo tu experiencia, ¿cómo lo ves? ¿Es fácil? ¿Hay que trabajarlo? ¿Hay que conocerlo? Sí. Es uno de los riesgos, quizás, ¿no? Si compramos, los pisos que vemos, ¿no?, los reos que llamamos, que estamos en la última ya etapa, cuando el banco te lo vende, por ley, sí o sí, tiene que pagar los gastos de comunidad, los IBIs y las cargas pendientes que haya. O sea, sí o sí. Entonces, a partir de ahí, nos podemos encontrar, y nos encontramos, y es nuestro día a día, que hasta el día de la firma no se ha pagado, y ese día es cuando dicen, no, y la carta de pago, que ya se ha pagado ese mismo día, sí, pero sí que pagan. Incluso la comunidad, a veces pasa de que te dicen, no, o sea, compras, no pagan la comunidad, pero evidentemente son ellos responsables de pagarla. Claro. Incluso judicialmente podrías reclamarle que ellos pagaran, no sé si hasta 3 o 4 años atrás, creo recordar. 3 ¿no? años. 3 años. Pero eres tú la que tiene que ir y saber cuánto se debe y moverte y tal, que si no lo sabes, de alguna manera puedes... No tanto el cliente, sino la persona que gestiona la venta de ese activo. En este caso nosotros, que tratamos con los fondos, o el mismo fondo, sí que hay veces que nosotros nos preocupamos de hablar con la administración de fincas o con el presidente de la comunidad, o si no, muchos otros bancos sí que se encargan ellos mismos de ponerse en contacto, que les envíen la carta de pago y hacer los abonos. Vale, es decir, las complicaciones que pueden derivar de comprar a un fondo, que yo creo que las hemos detallado todas, son fácilmente solventables y con un conocimiento y un acompañamiento adecuado. Vale, ahora como inversor,
Has dicho algo antes acerca de la financiación y luego vamos a hablar de un punto último que quiero hablar, que es un poco la figura jurídica más interesante, pero inicialmente has dicho la palabra pignorar. Y creo que pignorar es una palabra que ha recorrido Internet, no sé, el último año como una tendencia, ¿no? Porque todo el mundo que hablaba de inversión hablaba de la pignoración. Bueno, para aquellos que no sepan, pues me interesa que lo expliques. ¿Qué es pignorar? Pues mira, en este caso, bueno, alumnos que yo tengo, lo que hacen que es, ellos tienen ese capital, ¿no? Cara al banco está ese capital ahí, en esas cuentas, y el banco dice, vale, pues yo como que te presto este dinero. Cara entonces al blanqueo de capitales, como el banco les presta ese dinero, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que el banco dice, el fondo, perdona, o el banco que tiene la propiedad dice, vale, pues el dinero está aquí, está todo claro porque me lo da esta entidad y está todo como toca, no hay que pasar PVC. Entonces ya a partir de ahí, estos inversores compran ese producto y después el banco ya se encarga de, bueno, en este caso arreglarse con los inversores que hay porque el dinero está ahí. Pero lo principal aquí, ¿qué es la base? Que el PVC lo ve clarísimo, el banco ve el PVC clarísimo, ¿por qué? Porque el dinero procede de una entidad bancaria, se lo deja la entidad bancaria. Sí, sería de alguna manera simplificarlo, hacer un poco una estrategia para simplificar la compra, ¿no? Es decir, tú tienes un dinero y en vez de pagar con ese dinero... Exacto, porque no saldría el PVC, como hemos dicho, si hay 4 o 5 personas que quieren comprar esa propiedad, 4 o 5 o incluso 10, que también ocurre, también pasa. Nos juntamos 10 y me dicen, ¿vamos a comprar? No, vamos a hacer una cosa, vamos a meterlo lo vamos a pignorar. Muy bien. Y a partir de ahí, pues ya es lo que digo, ¿no? Está ese dinero en esas cuentas, el banco lo sabe, la entidad bancaria lo sabe, pero cara a lo que es el fondo, va a decir, no, es que el dinero, la inversión, claro, sale, o sea, el dinero sale del banco, de una entidad bancaria. Entonces está todo claro, es transparente, porque me lo deja una entidad. No sé esto cómo quedará, pero es eso básicamente. No, sí. Pero bueno, esta parte la cortamos, pero sí. Que no sé si me he explicado muy bien. No, está bien. Es decir, es que es así. Es decir, tenemos un fondo. Sí. Es que me enrollo y a veces lío más a lo mejor que... No, para nada. Pero es eso, básicamente que sí, que los inversores en este caso tienen el dinero, pero como no va a pasar PVC, que va a ser un jaleo, porque cada uno hace sus movimientos y tiene sus movidas, pues lo que hacen es, a través de una entidad bancaria, pasar el PVC, que les presta el dinero, y ya después la entidad bancaria pues cobra el dinero que tienen estos inversores y ya está. Y así no hay problemas ni historias con el PVC, ni se dilatan las operaciones. Sí, hay un vídeo por ahí por internet que vi y de hecho se hizo viral, que a un inversor le preguntan, si tuvieras 1 millón de euros, ¿qué harías con ellos? Y entonces él era un experto en inversión en tema inmobiliario. Y decía, lo pignoraría, compraría activos inmobiliarios, los hipotecaría, desbloquearía la pignoración, volvería a pignorar, Sí. volvería a comprar activos inmobiliarios, los volvería a hipotecar y dice, claro, dices, Y así sucesivamente, claro. es decir, haces una rueda en la que el mismo dinero, lo que vas Muy haciendo bien. es que trabajar con el dinero del banco, pignoras, desbloqueas con las hipotecas, o sea, es decir, primero la garantía es tu dinero, Eso es. cambies la garantía por el activo inmobiliario, con una hipoteca, vuelves a desbloquear, vuelves a poner tu dinero como activo, digamos, Sí. de garantía, y entonces puedes hacer que tu dinero vaya, digamos, de forma siempre Sí, girando con... sí. Y vas generando, ¿no? el efecto bola de nieve que se dice. Eso es, y al final, bueno, pues esas propiedades te van generando beneficio, o sea que es bastante interesante. De hecho, creo que hay muchas personas en su casa que viendo esto digan, ostras, tengo ahí un poco de dinero, voy a ir mañana al banco a ver qué. A ver qué me dice y cómo lo puedo hacer, ¿sí? Porque es algo que sí que es verdad, que últimamente se hace mucho, ¿no? Y sobre todo pues los inversores, pero que la gente no lo conoce. No sabe que existe esta metodología que así puede comprar yo y lo he que hecho una vez. Lo he hecho una vez, he ignorado una vez. Y cuando fui al banco, le sorprendió que yo supiera de pignorar. Es decir, bueno, pero eso como... Porque aquí nunca nadie ha venido a pignorar. Es que no es común, no es común. Ahora sí que... Claro, la gente va a pedir una hipoteca, pero nadie te dice, oye, quiero pignorar. Y esto es algo que creo que la gente es importante que lo sepa porque es una herramienta Sí. para poder invertir y al final... Y cada vez está más al día, lo hace más gente. Porque se juntan muchos inversores. Oye, yo tengo 30.000, yo tengo 40.000, pues yo 60.000. Y claro, segunda, vamos a comprar esta pieza. Y ahí,
Claro, si sabes que empiezas a pasar documentación de PVC, vamos, ni de coña la pasas. Coña. Entonces, esta es una manera para que las operaciones salgan y mucho más fácil para todos. Trabajas con digamos, el PVC, pasa directamente que es un préstamo Claro, del banco total. Del banco, claro. Es transparente. O sea, ya el dinero viene de la entidad bancaria, vamos, ¿qué más transparente, no? No más existe nada más. Bueno, a una persona que quiere comenzar y quiere dedicarse a esto, ¿qué le recomiendas? Es decir, que compre en su nombre, quiere decir, vamos a poner que yo quiero comenzar y quiero dedicarme a esto. ¿Me recomiendas crear una patrimonial, una sociedad? Esa es la pregunta del millón. Todos preguntan lo mismo. Yo siempre recomiendo, para empezar, una vez más va a depender del objetivo que tú tengas y en función de lo que quieras hacer, pero yo siempre recomiendo al principio, ojo, es mi opinión personal, no sé el objetivo que vas a tener, cuántos activos vas a comprar, pero recomiendo empezar siempre por persona física. Empezar comprando por persona física. Es mi opinión. Al principio, ya te digo que depende de muchos factores y del objetivo que tú tengas. Antes quizá a lo mejor, no lo sé, valía más la pena tener una patrimonial, hoy en día pues depende hasta dónde quieras llegar. También depende quizás de la dirección que le vayas a dar. Claro, es decir, si vas a alquilar, a lo mejor te interesa una patrimonial, digo yo, no sé, para poder desgravar y etcétera. Y si es a nivel particular, comprar y vender, aunque claro, luego es que al final... No sé, o sea, es un tema que creo que es digno de estudiar, claro, dependiendo de si va a ser una o dos propiedades o realmente quieres comprar. Para aquella persona que quiere comprar realmente, dedicarse a esto en el sentido de decir, comprar propiedades. Es que claro, aquí también, Rubén, hay otra cosa que muchas personas dicen, no, yo compro, reformo y vendo. Hago una operación de estas o 2 al año y ya está. Pero ojo, cuidado, que aquí tenemos que tener en cuenta que Hacienda todo lo ve y va a decir, uy, Rubén, por ejemplo, lleva 2 años haciendo 2 operaciones de comprar, reformar y vender. Esto es un negocio, no es que lo hace de manera esporádica. Claro, ahí Hacienda va a decir, uy, vamos a ver. Y ahí también vas a tener que tributar y es otra historia que hay que tener en cuenta. Entonces, es en función del objetivo que tú tengas. Por eso, depende del capital, si vas a comprar, reformar y vender o alquilar, o hacer, yo que sé, compras un bloque y quieres hacer alquiler vacacional, pues ya lo que tú consideres, eso es que es muy personal. Sí, si va a ser comprar una propiedad, bueno, pues sacar algún rendimiento a futuros, dices, bueno, pues como persona física y ya está. Pero si estamos hablando de que esto se va a convertir en un negocio, pues directamente pues darle una forma jurídica de negocio. Exacto. Y de comercio de negocio para eso. Para poder tributarlo. Yo en este caso tengo mi empresa que se dedica pues eso, a alquileres. Y por otra parte, a nivel particular, sí que también tengo alquileres, pero también compro, reformo y vendo, o compro y vendo. Depende. Pero yo actúo como persona física y como persona jurídica. Depende. Bueno, hay un punto para los que quieren comprar y vender y es el tema de los cambios de nombre. No hace mucho escuché a una persona que decía, puedo comprar esto y mira, es posible que no lo tenga ni que poner a mi nombre. Venderlo directamente a la otra persona. ¿Esto es algo posible? Es decir, bueno, me ahorro de banco en este caso, comprar activos, tú reservar y después que lo compre otra persona, no, tienes que volver a empezar. La persona que reserva es la que tiene que comprar, porque si no, muchas personas no, a veces pasan ofertas que dicen, no, compro yo solo o yo sola, y después, es que compra mi marido o compra mi mujer, pues hay que volver a empezar, tíralo todo atrás y vuelta a empezar. Entonces, con particular esa opción sí, y de hecho se hacía mucho antes, ¿no? En la época de bonanza, pero con activos de bancos no. Sí, con particulares es algo... Es algo más común, ¿no? O más usual. Sí que es cierto que si ya hablamos de otro tipo de producto, que no es producto, que son activos financieros, en este caso si compramos deuda, eso ya sí que puede ser diferente y se puede hacer. Se puede hacer. Que tú compras al principio y después, a medida que avanzas el proceso, tú ya lo vendes a una tercera persona. ¿Compras deuda? Sí. Compras créditos morosos, créditos impagados. Entonces, tú, como Rubén, lo compras y ya si dices, oye, el procedimiento ha avanzado, no había demanda interpuesta, ahora ya hay demanda interpuesta, como el procedimiento judicial ha avanzado, lo vendo, gano X a una tercera persona y ya está. Pero, eso sí, tú ya previamente has tenido que hacer esa compraventa a ese fondo, que no es lo mismo que lo que tú me estabas diciendo. Pero aquí esto sí que es más común, sin embargo, comprar ya
en la última fase, que es un reo, ¿no? Un adjudicado, y hacer un cambio, es que si lo haces, no vas a comprar tú, vas a tener que volver a empezar la operación. O sea, tienes que volver a hacer el PVC, etcétera, etcétera. Bueno, volvemos a comenzar desde el principio. Sí, la operación se cae. Es decir, que eso no es viable. No. Para los pisos en este tipo de activos, no. Para lo que son particulares sí se podría, pero con bancos no. Bueno, Laura, yo creo que hemos abordado más o menos un pequeño recorrido a todo lo que es el sector del... Sí, el sector inmobiliario bancario, ¿no? Lo que sí, es todo sí, este ecosistema que yo llamo, que es una pasada, y la verdad que la gente no se imagina que tú puedes comprar desde activos inmobiliarios, que en este caso es la deuda, hasta ya inmuebles adjudicados, que es lo que vemos en los portales inmobiliarios. O sea, hay un recorrido ahí que para mí es apasionante, como he dicho al principio de la entrevista, y me encanta. O sea, es que me encanta. Bueno, yo creo que a través de este podcast mucha gente se va a sentir interesado y va a querer pues saber un poco más, adentrarse, a profundizar un poco en todo esto, porque al final en una hora tampoco tenemos tiempo para explicar detalladamente todo lo que conlleva. Imagino que muchos querrán conocerte o saber cómo contactar contigo y no sé, pues si quieres darnos un poco cómo podemos contactarte. Pues mira, me pueden escribir a través de Instagram en laurabellés_EIB. Y yo encantada de contarles que tenemos un programa de acompañamiento donde en 2 meses les encontramos su primera inversión o su primer activo. Y ya te digo, desde el principio, desde cómo los bancos empiezan a tener este producto hasta que al final se lo adjudican, ellos pueden acceder a esos inmuebles para hacer su primera inversión o su segunda o tercera, porque tenemos muchos alumnos que ya son inversores y lo que quieren es seguir generando esa bola de nieve, ¿no? O ese patrimonio, crear riqueza, y con nosotros, al empezar un poquito antes y al principio del ciclo de vida que hemos comentado de los activos bancarios, pues pueden ir un poquito más rápido. Muy bien, pues Laura, muchísimas gracias por venir aquí a Refugio Alfa. Me ha encantado este podcast, he aprendido muchísimo y estoy convencido, estás invitada a venir cuando tú quieras. Gracias, es un placer, me hacía mucha ilusión venir y hasta la próxima. Muchas gracias.